Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. ¿Es este un programa que tiene como finalidad no perjudicar al televidente? Dije sí. Bien, no, qué barbaridad, no, hombre, se me salen cosas que no debería yo decir, como si lo demás sí perjudicara. No es cierto, evidentemente que no es así, pero nada más es que cuando estoy cerca de ti, me pongo muy nervioso. Para allá, entonces. No. Mi querida Paloma, mucho gusto, ¿cómo te va? Mucho gusto. Señores, gracias. señoras, ¿cómo les va? Buenas tardes. Este es nuestro programa Sopa de Letras, que está un poquito revuelto con información general, pero de eso se trata, ya saben ustedes. Tenemos algunos regalos de libros que vamos a decir después para las personas que tengan la gentileza de plantearnos sus problemas. Nuestro programa tiene la intención, la tendencia y la necesidad de volverse internacional, si se pudiese. Entonces estamos tratando de dominar la técnica electrónica de manera que sirva no solo para hacer debates políticos, ni solamente para pasar spots, ya conoce, entonces no, sino que mis amigos Ricardo Espinosa, un especialista, autor de la columna ¿Quién te dijo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijo? Está en Monterrey. A ver si podemos entrar en contacto, en comunicación con él a Monterrey. Nuestro queridísimo hermano Leonardo French, saludos Leonardo, te saludo, está en Cuernavaca. Tú andabas por allá. Ya vine de donde andaba. Manuel Muriam. Qué bueno que ya viniste. Viniste en pretérito, sí. Dicen ahí, vale. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo veniste? No, ¿cuándo veniste? Nosotros somos más evolucionados. ¿Cuándo viniste? Ah, sí, con ese. ¿Cuándo viniste? Bueno, entonces. ¿Y cuándo te vas? No, eso dicen en bandería. Sí. Bueno, dicho lo anterior, si eres tan amable, Paloma, ¿quieres tener la amabilidad de decir tu proposición de teléfonos? 840-7090 en Jalapa y la sin costo 01800 2255-222. ¿Y la qué? Lada sin costo. Lada sin costo. Bueno, muy bien. Dicho lo anterior, está con nosotros la periodista Gina Domínguez y ella nos va a decir de qué debemos estar enterados hoy o buscar qué es lo que tenemos que saber hoy. Bueno, yo creo que un asunto realmente importante, más allá de las campañas políticas, es este Foro Mundial del Agua que se está celebrando en la Ciudad de México, en donde asisten especialistas mundiales sobre este tema, y ayer calificaron ya el asunto del agua, del abastecimiento de agua, como de extrema urgencia. Habla Ángel Gurría de que se requieren 230 mil millones de dólares por año para garantizar el abastecimiento a los 100 y pico de millones de seres humanos que habitamos este mundo, y realmente es un problema muy serio. Hay quienes incluso dicen que la próxima guerra será por el agua, ya que el recurso es muy escaso, está sumamente contaminado en el mundo, y ya hablan los especialistas en el tema como de verdadera extrema urgencia el asunto del agua en el mundo. Y desde un punto de vista estrictamente no personal, no, pero es decir, con una tendencia que tenemos en los programas de radio que también se hacen por este grupo, queremos decir de buscando noticias donde no las hay, o la noticia que no es noticia, debemos sugerir a nuestro querido público, en este problema del agua hay una cosa, a muchos les ha interesado el agua, generalmente a hombres ligados con la política y al mismo tiempo con el empresariado, y les ha interesado mucho el agua, pero para embotellarla y venderla embotellada. Y de eso no se trata. México es el país que más consume, o uno de los dos países que más tragan, iba a decir, no, que más se meten, que más toman, hay que ser elegante, no, que más toman refrescos con gas y Coca-Cola y colas. Bueno, no debo decir nombres de... No debería. Sí. Bueno, pues es el primer país en el mundo. Pepsi, colas y cosas. Somos de los más grandes bebedores de refresco, porque a la gente no le interesa apagar la sed. Digo, a la gente que está dentro de la iniciativa económica del país, no le interesa que usted tenga agua, le interesa venderla embotellada en refrescos, y qué bueno para ellos que esté contaminada, puesto que así la purifican y venden agua purificada, de manera que hace 30 o 40 años todavía bebíamos agua hervida, pero con los problemas que hay del hábitat y de todo eso, ahora es mejor comprarla, obviamente, embotellada, lo cual implica una ganancia muy grande para la economía de ese empresariado muy grande,
puesto que vivimos en la época en el que Dios es el mercado. Uno de los temas de debate de esta cumbre y que daba lugar a las protestas que hubo alrededor de este foro mundial es precisamente que los detractores de este foro dicen que quienes se reúnen ahí son aquellos que están pretendiendo privatizar Pero los no sistemas detractores, los que del denuncian agua, ¿no? muchas veces. No será la primera vez que un hombre de política y que un hombre de empresariado, que a veces es lo mismo, tratan de sacar raja, en el buen sentido de la palabra. De un problema de esta naturaleza. ¿No? Entonces, somos 1.100 millones de habitantes. Detractores. Bueno, sí, pues ellos decían que realmente, si bien es extremadamente grave el problema de abastecimiento de agua en el mundo, y bueno, Jalapa lo acaba de padecer hace tan solo una semana, cuando en Puebla cerraron las válvulas de suministro de agua ¿Cómo se llama? ¿De Chiconcuac? Chilchotla se llama el lugar de Puebla. Chimistlán, ¿no? Quimistlán. Entonces, de donde provenimos los jalapeños, de Puebla. De Puebla. Sí, como usted dijo, hace unos días, como usted dijo también atinadamente hace unos días en el programa de radio matutino, no tardan en empezar a vendernos el aire. Ah, no, sí, se trata de vender lo invendible. Ya se vende el tiempo. Yo te vendo tiempo aire, ¿cómo se llama? 30 segundos, tiempo aire, te vendo 30 segundos para tu candidato político, te vendo el tiempo. Los hoteleros de Cancún, orgullosamente decían, nosotros vendemos clima. Se vende tiempo, se vende clima, se venden prestigios, sexo virtual. En la tele yo puedo comprar sexo virtual. ¿Cómo? ¿Virtual? ¿Se vende lo virtual? ¿Telefónico? ¿Por qué? No, pero telefónico. Pues entonces se está vendiendo lo invendible. ¿Por qué se nos está escapando? Si fuésemos empresarios, X González, no, X. Dije, oye, ¿qué vendemos esta semana? Porque ganar un poquito menos es perder. Se vende el futuro. Se vende futuro, se venden asegurar promesas, el futuro. Se venden promesas. Venden promesas, desde luego. En toda circunstancia, el vender el agua es un pastel preciosísimo que se le puede ir al empresariado. No nos dejemos. Interesante fue que en el Foro Mundial del Agua estuvo el príncipe de Japón, Naruhito, y él lo invitaron porque es investigador de temas acerca del agua y trajo una ponencia de cómo en Tokio entre 1600 y 1800 captaban el agua de manera pluvial y no tenían estos sistemas que nosotros teníamos. Y recordó a los aztecas cómo tenían ellos el manejo del agua, que los españoles llegaron a darle al traste a ese manejo del agua. Entonces, muy interesante y fue el que menos interés le pusieron, lamentablemente, porque hablaron empresarios, jefes de Estado, otras personas, y él que dio propuestas innovadoras, interesantes, de captación, de almacenaje, no nada más de la venta y distribución, ni el cobro, que ahora es lo que está Fíjate, ahora, el agua, dice, estaba yo oyendo a los diputados en el programa de los diputados, yo lo veo mucho, dice, fíjate que hasta para medir el agua nos tienen que vender los aparatos de Estados Unidos, hasta para el medidor del agua viene de allá. Y lo otro dice, bueno, es que ahí donde entra la iniciativa privada muchas veces, las cosas se vuelven más caras y no había yo reflexionado, sí. No, pues ahí está, te voy a decir 2, 3 líneas aéreas, las más caras del mundo, y hay mucho capital extranjero. Servicios bancarios, los más caros del mundo. Compañías telefónicas privatizadas, las más caras del mundo. Hay otra, la luz, los lugares donde en México, así que decían que había que poner un particular que produzca luz para darle luz a banderillas, digamos, ¿no? Ah, pues en esos lugares en el norte, Tijuana, no sé dónde, hay particulares que producen electricidad. Es más cara que en otros lugares. Así es que no es una garantía. Entonces es sospechoso que alguien haga tanta promoción por privatizar, porque me late que son empresarios. Claro, yo quiero que tú me vendas barato, me das mano de obra barata, les pago mal, y luego gano 7,000 millones al año, como fue Grupo México, ¿sabías? 7,000 millones al año. La mina. Y entonces un hombre que baja a la mina entre gas grisú, que puede hacer así, y el tipo gana muere. 150 pesos al día. Sí, pero gana 600 pesos a la semana, igual que la señora que hace el aseo. Eso no puede ser.
Y No bueno, puede dentro de ser. este tema de tarifas, bueno, se dio la confrontación verbal que tiene varios días entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente ante los spots que está sacando precisamente López Obrador, en el sentido de que prácticamente al día siguiente que tome posesión, dice, estará bajando las tarifas de agua, de luz, de gasolina, de combustibles. Y Eso. entonces dice el presidente que no se puede dilapidar el patrimonio de un país y que lo que este país requiere son de realmente una reestructuración económica para que todo el mundo tenga oportunidades, y de ahí se dio estas versiones de la chachalaca mayor, ¿no? Que son las expresiones Chachalaca con las mayor. que ha calificado Sí. a Bueno, Fox. históricamente el señor licenciado Vicente Fox es quien pasará a las páginas doradas de nuestra historia como el que institucionalizó un nuevo lenguaje en la justa política, porque a su contrincante La Bastida le llamó mariquita sin calzones. Y la vestida también. Y la vestida. Y en dijo vez que de la sacarían Bastida. las tepocatas, Y las víboras tepocatas, negras, víboras negras. alacranes, Así en es fin. que está recibiendo una sopa de su... ¿Cómo se dice? Una sopa. Una cuchara de- No, sopa No. de su propio... ¿Cómo se diga? Chocolate, ¿Eh? esa es una... Sí. Una cuchara de su propio chocolate. Escupió para arriba. Y le cayó, ¿no? Ahora se aguanta. Lo cual no quita que Andrés Manuel también es un grosero. Porque si alguien me dice una grosería y yo respondo tal, igual. Entonces me pongo a su misma altura. Entonces ya no queda así. A mí, por ejemplo, cuando en los supermercados, estas tiendas que hay, la señorita me trata como perro, me cuido de no decirle ninguna picardía, ni mucho menos, ¿no? La puede no- pensar. ¿Eh? La puede pensar. Ah, no, que si pienso. Imagínate lo que pienso, ¿eh? Pero cuando es tratado uno como una mísera hormiga por esa gente que la ven con una potencia que parece fueran Lady Di, ¿eh? Hace cuenta que tienen... así, pues señorita, tuviese usted la amabilidad de informarme de buena manera cómo es no tengo esa información, pues debería tenerla, hija. Hija, en el sentido de bueno, Así muchacha, es, así jovencita, es. ¿no? Bueno, dicho lo anterior, ya dijimos que Fox pasa a la historia como uno de los innovadores del lenguaje político, aumentando lo que se le ocurría en su época. Hay que Lo recordar cual, la famosa ya dije, señal, ¿no? no La Fox quita que señal, Andrés Manuel, si tuviera verdaderamente buenos asesores, diría, perdone, señor presidente, me dejé llevar la investidura presidencial y prometo de ahora en adelante comportarme como si no fuera yo tabasqueño. Como si fuera ilustrado, como si fuera ilustrado. No, pues bueno, adelante, por favor. ¿Ya eso es todo? Así es el tema. Y bueno, nada más un asunto que llama la atención. Ayer se dio a conocer lo que gastan los diputados federales en telefonía celular y telefonía de oficina. Son 270 millones de pesos al año lo que gasta el Congreso de la Unión, concretamente los 500 diputados federales, y van a gastar 9.985.000 pesos en renovar las alfombras de los cubículos que van a ocupar los próximos Que no 500 me querrán vender diputados. un pedazo de la Entonces, que tienen. 10 millones de pesos en el logotipo, el portafolio, la agenda, ¿no?, de los nuevos 500 diputados que tomarán posesión en septiembre y que serán elegidos el 2 de julio. Todo eso me hace tener un pequeño barniz de pesimismo respecto a la política mexicana y a los políticos como tales. Como tales no quiere decir, pero por cuáles. ¿Por cuáles? No, tales por cuales, además. El señor presidente cuando dice, oye, que le bajen el precio de los políticos, dice, no, hombre, los deberían de aplaudir. Nos pide que les aplaudamos a los políticos por estar en posición tan grande para succionar del alma del país toda su esencia, toda su economía. Y entonces, cuando él se percata de que hay la intención de que ganen menos, él reclama para sus políticos. ¿A poco de veras, señor presidente, cree usted que la han hecho tan bien? La burocracia que tenemos es insufrible. Pero imagínense, se gastan 270 millones de pesos tan solo en telefonía. ¿Cuánto se gastarán en servicios médicos, Pero, ¿no?, en viajes, Ponte en salarios? ponte tú que se gaste lo que sea necesario, pero el servicio que dan es de ínfima categoría. Nunca que te acercas a alguno de ellos, lo único que tienes es una muestra inconmensurable de subterfugios y ambajes, palabras que en este mismo momento... Las va a descifrar aquí, don Manuel. ¿Qué son subterfugios? Subterfugios es aquello que se pone por debajo, viene de sub abajo, y fugere es llevar. Para huir. Claro, sí. Para huir del problema. Ponerlo por abajo Evadir, para ¿no? que parezca que no ocurrió. Sí, pues Sí. entonces se engaña. Sí. Y ambajes... Los ambajes es una ambigüedad, un valor doble de algo para confundir también. Sí. Y no resuelven nada.
hoy les invito para que al rato, veamos un pequeño reportaje que hicimos del río Cedeño. Hablando del agua. Hablando de decir cuánto esta vez se tiene que arreglar este sexenio. Amablemente nosotros los aquí presentes exigimos, Honorable Congreso de la Unión, que se arregle nuestro río, el río de la capital. Dime, señor Ciao Sí, Blanco. que cuando se habla de la problemática del agua, pensé en una película que se realizó allá por la década de los 60 que se llama Cuando el destino nos alcanza. Sí. Entonces, el mensaje de esa película no está alejado de nuestra realidad en razón de que lo estamos viviendo. La Qué contaminación de lástima. los ríos de Jalapa es terrible y el problema del agua que vive la capital o el saneamiento, que es otro problema gravísimo, más del 60% de los habitantes de Jalapa no tienen drenaje, se va a fosas sépticas o está filtrándose libremente por las tierras y terrenos de Jalapa, es que cómo es posible que traigamos el agua de Puebla cuando Veracruz tiene en recursos hidráulicos, es el segundo o tercer estado del país, Sí. ¿no? En riqueza hidrológica. Bueno. Entonces estamos trayendo de Puebla el agua y va a llegar el momento en que van a querer el presupuesto del Estado para seguir permitiendo los habitantes de este lugar. Pero la realidad es que también, a como vamos, la realidad es que a como vamos en este tipo de situaciones, salió por ahí una nota interesante en la prensa de que podemos entonces depender fuertemente del Estado de Puebla, así como se está dando la situación, No solo en carácter. ¿no? Como el En Distrito origen, Federal no está solo en dependiendo del El Estado de de México, México. sí. Y el manantial en la arena, que es la etimología Sí. de Jalapa, quedaría nada más en el tintero. La arena. Bueno, La Pura arena. una lágrima cayó en la arena, dice. Gracias, señor profesor Falconeris. ¿Será nombre? Omar Mar, Cruz. es de Osuluama y es autor de una historia interesante de la Huasteca Veracruzana. Pues invítalo un día. Sí, cómo no. También saluda a Munguía. Muchas gracias, maestro. Que platica contigo. Sí. Muchas gracias, Elia Álvarez Cuevas. ¿Qué significa la palabra chamba y cuál es su origen? Bueno, antes que eso, a ver si de casualidad podemos entrar, amigos Treviño, con Leonardo French. Leonardo, si eres tan amable y si me estás escuchando en Cuernavaca, dime por favor y dime, tú me dijiste hace rato cuando hacíamos las pruebas que querías decir algo que había quedado pendiente la semana pasada en nuestra sección Sopa de Letras. Adelante, Leonardo French. Así es, querido Jorge, recordando la sección Pelos en la Sopa o Averigüen French, como la denominó Manuel Munguía, quería decirte que el sábado pasado una duda quedó sobre lo que era la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos es el círculo sobre el que se marcan los 32 rumbos que auxilian a los marineros en cuanto a su relación con el horizonte. Esto es norte, sur, este, oeste, y luego suroeste, noreste, suroeste, etcétera, etcétera, hasta 32 marcas. Ese círculo que conocemos desde la escuela primaria es lo que se llama la Rosa de los Vientos. Gracias. Y otra duda que quedó, que ahí sí creo que todos nos equivocamos, era respecto al significado de la palabra trebejos. Trebejos, según el diccionario de la Real Academia, lo que en sí significa, además de instrumentos y juguetes, es el nombre genérico para designar a las piezas del juego de ajedrez. Muy importante, esto es el rey, la reina, las torres, los alfiles, los caballos y los peones, son los trebejos. Esto quedó pendiente del sábado pasado, Jorge. Gracias, mi querido Leonardo. Quédate, por favor, en nuestra línea electrónica aquí preparada por Treviño Computación y volvemos en un ratito contigo. Con gran gusto, Jorge. Gracias. La palabra chamba, ¿tienes algo, mi querido Manuel? Sí, significa un trabajo sobre todo significa, sí, ¿de transitorio. dónde proviene la pero palabra? el origen no sé exactamente. No. Chambón. Casualidad favorable, es casualidad favorable. Eso es lo que quiere decir. Sí, pero casualidad. No, a mí me late y a reserva de que tenga razón, como evidentemente muchas veces la tengo, que había un señor en Francia que se apellidaba Chambón. Y de hecho, como dicen en Jalapa, Derivo. el apellido me parece que existe, Chambón. Entonces, no falta más que alguno de ellos de apellido Chambón haya tenido muchos trabajos para que de ahí venga la palabra chamba. Un epónimo. ¿Eso se llama un epónimo?
¿Qué es un epónimo tú? El epónimo es el nombre que deja un personaje a un lugar o a una actividad o a un artefacto. Es un Cid campeador. Chambergo, por ejemplo, viene del apellido de un alemán Schönberg, ¿sí? Luego, los pozos artesianos se llaman así porque los primeros que se construyeron se hicieron en Artois. Artois, ¿sí? Francia. Y así. De ahí el santo cura de Ars. Sí, el amoníaco, porque se llama amoníaco, porque lo traían de la tierra de Amón, de Egipto. No seas Amón. No seas tan Amón. Así de sí. Pero, qué Amón. y yo pienso que chamba tiene más bien su origen en pierna, jamba, una forma de decir gamba, porque es como pisar en falso, como tener algo como andar buscando mucho, caminando mucho. Ese sería pues eso puede ser, pero entonces la guardamos en nuestro cubículo de cristal, que en este mismo momento va a estar por ahí. Hay algo de eso, Jorge. Adelante, Leonardo. Chamba, según el diccionario de la Real Academia, viene del portugués antiguo chamba, que significaba en lenguaje coloquial chiripa, curiosamente, y es en América Central, Ecuador y México el término para designar un empleo, un trabajo, pero en el portugués antiguo, que es la referencia más anterior de la que disponemos, significaba chiripa o algo que se encuentra por suerte. Bueno, ¿cómo se llama de una puerta? Los lados de una puerta no se llaman jambas. Gambas y también. Jambas con J. Sí, pero se confunden, en fonética se confunden. Che como k, ge, gu, todos son sonidos alófonos. Aló quiere decir semejante, ¿verdad? Semejantes o que se sustituyen entre sí. Entonces bien puede sustituir jamba, gamba, camba y chamba al que originalmente era pierna. De ahí jamón. Como jamón también de ahí viene. Como jamelgo. No, ¿cómo no? ¿A poco no un caballo ya hiciste flaco, una etimología de sonsonete. ¿Y qué tú? ¿Por qué de sonsonete? ¿Qué? No, jamelgo viene de hambriento, famélicus. Famélicus, sí, por favor. Y también en México se le da en llamar al trabajo casual, mal remunerado, mal pagado. Bueno, una chamba, sí. Como la de muchos millones de mexicanos. La realidad es que una chamba también tiene una connotación de carácter político, y esa significación de carácter político es una de las bases fundamentales de muchas de las desgracias del país, porque todos los que tenemos un amigo ubicado dentro de la política queremos que nos dé una chamba. Aunque eso también tiene que ver con la traumatología o la osteología. Esto es el estudio de los huesos, porque en realidad lo que el político busca no es precisamente una chamba, sino un hueso. Algo que roer, ¿verdad? Sí. Bueno, no trabajar. Volvemos en un minuto y son ustedes tan amables. Adelante, por favor. Bueno, Gina, felicitaciones de una persona del contador Luis Romero. Sí, dice, felicito a la señora Gina por el cambio de imagen que se dio en el cabello, se ve muy bien. Conste. Oye, ¿no trajeron nuestro cubículo de cristal? ¿Cómo se llama? Olla de cristal. Ahorita vamos a ver. Se les debe haber pasado, es una cosa rara. Estrella Bozada de Rojas, saludos. Muchas gracias, Estrella, muy amable. María Victoria González de aquí de Jalapa pregunta ¿qué significa la palabra querreque? Es el nombre que le dan a un pájaro, pero maestro creo que tiene más información.
Ahí tienes un bueno, es el nombre que le dan a un pájaro, una especie de pájaro carpintero, perdón, pues me fui con las R's. Y en Tenec, en lengua de los huastecos, le llaman quechenche o alguna variante muy parecida según la región donde se pronuncie, porque no se pronuncia igual el huasteco o el Tenec en San Luis Potosí que en Tantoyuca o que en Amatlán, etc. ¿No? Es un pájaro, es una especie de pájaro carpintero. Y hay un son tipo huapango muy conocido que tiene versos se llama, muy ¿no? ingeniosos. ¿No se llama así? Así se llama incluso. Que se llama el querrec. ¿Qué decía Juanita? Así se llama, querreque. ¿El pájaro? El son. El son, claro. El guapango. Es buena la cervecita para el que está desvelado. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para lo hinchado. Y hasta lo menso se quita, dice. Sí. Uno que otro político. Del whisky y el aguardiente, ¿cuál será mejor licor? ¿Cuál será mejor licor del whisky y el aguardiente? Yo digo que el aguardiente porque es emborrachador. Emborracha al presidente y también al gobernador. Eso ya tiene varias épocas. Ese yo creo que se escribió a fines Quirasco, de ¿no? los 50, y principios de los 60, dedicado efectivamente al gobernador Quirasco, dicho con todo respeto, pero así fue. Los guapangueros siguen teniendo un ingenio muy especial y hasta la fecha lo despliegan. Sí, pero no hay que generalizar. De gobernadores a gobernadores. No, de gobernadores a gobernadores, el precioso de Puebla. Hay unos que toman coñac, no toman aguardiente. Son preciosos, son preciosos. De Puebla es de coñac, ¿no? Los de acá toman cañac. Cañac, Sí. Bueno, entonces ya queda ahí. Ahora, en Banderilla había, decía, espérate, si no se me olvida. ¿Cómo decía? El caldo de chéjere. Chéjere debe ser una deformación de querreque. Es un pájaro también. Sí. Ha de ser el mismo. Yo creo que puede ser un... El querreque de allá de Palmasola es el chéjere de acá, ¿no? Sí. No, pero no es el picapalo. Sí, le llaman así. Es que el nombre es algo onomatopéyico, precisamente por la forma en que suena cuando está picando los troncos de los árboles. Muchas gracias, doctor Rubén Espinosa de Teciutlán, Puebla. Dice que los candidatos que quieren el bienestar de los mexicanos... ¿Hay de esos? Todavía existen. Lo primero que quieren es el bienestar propio, según se conoce, se sabe. Después de su familia. Deberían unirse. No, porque hay partidos políticos y el hecho es que no pueden estar unidos hipotéticamente. Después, por conveniencias particulares, se unen unos con otros. No se ha unido. ¿Acaso aliados, el ecologista con el priista se unieron? ¿O el divergente... El convergente se usa con el PRD y así, según les va conviniendo o conviniendo. Conviniendo, sí. De conveniencia. De conveniencia, de convenir, de unir una voluntad. Sí. Es un connubio. Es una unión, sí, es matrimonio. Matrimonio es una unión. Sí. Una unión para ver a quién... a quién refriega. A quién... dímelo en español. ¿A quién qué? Un amaciato, como se dice. Es un amaciato. No es matrimonio. Deberían unirse y estar al margen de echarse de habladas entre ellos. Y la burocracia y la negligencia en el Seguro Social debe terminarse, dice Guillermina Sánchez. Gracias, Guillermina, paisana de Banderilla. De una vez dile... Adelante, Leonardo. ¿Estabas hablando? Es que queremos... Sí, pero es que yo quiero preguntarte ahora si tienes por ahí la raíz de burocracia. Claro, buró, oficina y kratos, poder, o sea, el poder de los oficinistas, de aquellos que están en un escritorio y pueden decidir sobre la vida de los demás. Acuérdate que FBI significa Federal Bureau of Investigations. Buró es oficina. Caray. Exactamente. ¿En francés? No. Bueno, sí, originalmente en francés y de ahí la tomaron los angloparlantes. Sí, Bureau. Intelligence. Bueno, y negligencia, de veras. ¿Qué es la negligencia? Sabemos lo que es la negligencia. Negligere. Negligere. El negligere es una prenda. Es una descuido, quiere decir descuido. Descuido, negación, sí. Sí. Pero el no es mal del negligé, es una ropa descuidada. Es una ropa un poquito al descuido, ¿verdad? Así es.
Eso es en francés, para las damas es un négligé. Se levantan en négligé, algo así. Pero es de la raíz negar, negación. Negar. Es como no estar arreglado. Como negarse a, como apartarse de... Y negligencia es alejarse de un deber. Claro. En este caso, negligencia. Bueno, pues No burocracia. en balde, Jorge, mucha gente que ha ido a Francia dice que las francesas visten muy bien, pero algunos turistas que han estado por allá regresan y dicen, desvisten mejor. Sí. Claro, desde luego, siempre. Oye, pero ahorita me acuerdo de una palabra que se usa, pero que no tenemos bien su origen. A propósito de negligé, el desgaire. ¿Has oído la palabra, sí, no? Sí, claro. Hacer algo con descuido, ¿sí? El gaire es una raíz que significa algo así como cuidado, como atención a algo. Y el des es negación, es como dejar al descuido algo o hacerlo un poquito ad libitum, según tu voluntad, pero no es necesariamente según las normas que deben regir esa acción. Bueno, muy bien. Don Miguel Pozos de Veracruz nos pregunta exactamente lo que puede significar aleluya. Alegrémonos, es una interjección que significa eso, precisamente. Muchos dicen la traducción como alegría, pero es como más bien una invitación colectiva, es alegrémonos. Es un término que viene de latín. No, es una palabra hebrea. ¿Es hebreo? Es hebrea, sí. También significa alegría. Es alegría. Pero ¿a poco no hay? ¿Por qué los curas en la misa dicen aleluya, aleluya? Porque esa es una parte festiva de la misa, donde se dice y se canta el aleluya, precisamente. El aleluya. Por ejemplo, ahorita que está la temporada de Cuaresma, no se dice el aleluya. No se canta el aleluya. No se dice o no se canta. Y el aleluya se va a decir, se va a expresar cuando venga el momento de la resurrección, el sábado santo en la noche, que se enciende el cirio pascual. Ahí se canta el aleluya. Ahí se porque canta el Señor resucitó. Sí, precisamente los aleluyas más célebres fueron compuestos para el domingo de resurrección. ¿Sí? La Cuaresma es los últimos 40 días de Cristo, ¿no? Realmente, ¿no? Ese es Todavía más preciso, Jorge, y en atención a lo que señalaban tus compañeros en la mesa. Adelante. Efectivamente, viene originalmente del latín bíblico aleluya y del hebreo aleulia, que quiere decir alabad a Dios. Alabar a Dios. Bueno, alabad a Dios. Otro de los significados es cantar las hazañas del Señor. Cantar las hazañas del Señor. Son imperativos, son formas imperativas todas. Bueno, Porfirio Aburto Vázquez de Jalapa pregunta sobre la palabra tlanchichol. Tlanchichol, y pregunta si esto tiene similitud con changarro. A su vez nosotros preguntamos qué significa changarro. Vamos a ver si nuestro amigo Antonio Beristain tiene algo que decirnos al respecto. Don Antonio. El micrófono. Tome un micrófono por ahí. Tlanchichol, pues tiene la raíz tlan, de abundancia. Tlan quiere decir abundante. Abundancia, ajá. Y chichol, ahí sí me salgo, no la encuentro. No la agarraste bien. Sí. Chichol. Me dice, de ahí también la palabra, cuando se pega uno de niño, un chinchón. Chichón, ¿no? Chichón. No. Sí podría ser, ¿no? No. Sí podría ser por el chin de chin. Por el abultamiento, sí, quizás. Lo rojizo del golpe. De la protuberancia. Bueno, entonces tenemos pendiente tlanchichol. Y ese abundancial tlan viene de tlali, que es tierra, y la tierra es la abundancia por antonomasia, digamos. Sí. Y de la raíz tlali, tierra, se deriva tlan. También a veces al final de las palabras, como locativo, cuando dices Tenochtitlan, por ejemplo, estás diciendo Miahuistlán. Por ejemplo, también. Sí. Es lugar donde hay muchos miahuis. A lo mejor. ¿Qué son los miahuis? No. Miahuistlán tiene que ver con nubes.
con nubes, mi es la raíz de nube, hua es los que poseen, o es un posesivo, y tlán es lugar. No. Sí. Quiere decir lugar donde viene mucho la neblina. Por eso, las nubes. nubes. Entonces, pues sí. Lo nebuloso. ¿Qué es la nube? Es una neblina, ¿no? Miahuitlán, lugar de neblina. Sí, claro, de las nubes. Qué bonito, ¿eh? Jorge. Dime. Adelante, Leonardo. Luis Cabrera, en su diccionario de aztequismos, dice claramente que Tlanchichol quiere decir casa o tendajón de poco valor y que la etimología es desconocida, aunque reconoce que Tlán es abundancia y viene, como dijo Manuel Munguía, de Tlali tierra. Bueno, aquí ya sacamos la referencia que hacía don Porfirio Aburto, A Changarro. que preguntaba sobre Tlanchichol, Que sí tenía. que eso es abundancia de objetos o cosas que hay en un mercado, podrá ser, ¿verdad, Leonardo? Así es. Bueno, si eso es, Tlanchichol es un lugar de mercadeo, digamos el mercado de algún pueblo indígena. Vamos al Tlanchichol, quizás dijeron ellos, pero de ahí existe la palabra changarro. ¿Semejanza con changarro? Semejanza con Sí, claro. changarro, puede ser, la che de Podría ser un derivado, efectivamente, habría que documentarlo, pero podría perfectamente ser un derivado de Tlanchichol, efectivamente. Buena palabra que introdujo a la jerga política nuestro presidente, el señor licenciado don... Sí, incluso... Cuando dijo que los mexicanos iban a ser felices el día que tuvieran su tele, su bocho y su changarro. Ya no hay bochos. Y lo convirtió en verbo. Caracho. Ya no hay Al Nomás decir la falta changarrización. Changarro tiene la raíz también náhuatl de chan, casa. Casa. Casa, Chantli es casa. casa, chan, Sí. casa. Y la terminación, obviamente, es europea. Arro es una terminación para sustantivos que no es necesariamente latina, sino más bien de las lenguas del norte de la península ibérica, como el vascuense y eso. Bueno, a ver, venga por favor a la señorita, otra vez, porque no le entiendo esta palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Pame? Pregunta si la pregunta es pame o paine. Si hay pame, hay grupo étnico, los pames. Los pames, Sí, claro que sí. Sí. Sí, pero ¿será eso? Dile que no nos abandonen mucho. A ver, Que nos Alicia verifiquen. Barbosa de Poza Rica pregunta sobre los pames. Sí, es un grupo étnico del norte principalmente del Bueno, país. entonces, muchas gracias, que José podría Félix derivar López. de pamit, de pantli o de pamit, de bandera, Encima, como, ajá, encima, arriba como de, sí. ¿Usted sabe lo que significa, don Antonio, pancle o pantle? Pancle era una manera de ordenar las cosas, por así... Montoncitos. Amontonar. Y es, Las cobijas cuando van dobladas y se encima una sobre Como la las otra. tortillas. una Las sobre la otra, tortillas, dobladas, incluso se las usan. tortillas. Todo lo que vaya ordenado así hacia arriba es pancle. ¿El náhuatl? sí, Ajá. la primera raíz es bandera, que es pantli, lo que se pone encima. Y de ahí pan, solita, ya quiere decir lo que se va poniendo uno sobre otro. También. ¿sí? Pánuco, por ejemplo, es la raíz de pánuco. Y el jeroglífico de pánuco es una banderita también. Y también pancle Creo que lo que pasa es que en pánuco ya agarró otra acepción al ser pan, más bien sería pánuco, Sí. casi la O como U, y sería lugar de paso. Sí, porque nada más estás encima ahí temporalmente. ¿sí? Pantitlán es la misma idea. También pancle es la forma en que ordenaban los antiguos a los dioses, porque tenían sus dioses ordenados en un pancle. Sí. Pancle, ¿es con C o con T? Ahora lo decimos con C, pero la Pantle. forma original es TLE. Pantle. Bueno, hay otro dato también, que la TL, al pronunciarla ellos, la pronunciaban de lado y se oía C o Sí. TL, al que no está acostumbrado, oye. Ya ves que le vamos al Aclante. Bueno, está bien dicho. Más o menos. Sí, porque son fonemas hermanos. Entonces se pronuncian, fíjate dónde, si observas dónde pronuncias la C en ese sonido y la T, son en el mismo punto de apoyo fonético. Sí. Y entonces por eso es que se confunden en la pronunciación. Sí, el alaclán. Sí, el Aclante. No, eso es un atavismo. Es Sí, decir, sí. uno por tener la tendencia de nuestros ancestros. ¿o Claro, no? sí. Así es. Bueno, Hay muchos españoles, Jorge, no pueden pronunciar la TL. Al grado que dicen el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao,
y al senador de Puebla, oriundo más bien de Tabasco, le dicen el licenciado Bartlett. Bartlett. No pueden pronunciar la TL, les cuesta mucho trabajo a los españoles en general. Está bien, está bien. Y a propósito de Pantitlán, no es lo que estuvo. Tlán significa lugar y Pantis no es exactamente eso. No. Lugar, Es bandera. Juanita, por favor, ¿qué nos quiere decir sobre el español que se usaba antes? Repite los teléfonos, por favor, Claro, amiga. 840-7090 y la sin costo 01800 2255 222. Juanita. Bueno, pues este comentario tiene también dos vertientes. Una que la semana pasada estábamos hablando de demagogia, de demos pueblo y ajen conducir, y que por un lado, pues como que cayó en desuso o se convirtió en una forma peyorativa, porque realmente el político debe ser un demagogo, o sea, un conductor de la sociedad, porque nos damos cuenta que no hay quien conduzca a la sociedad por verdaderos valores, y entonces lo que pasa es que la sociedad se muestra irreflexiva y hasta suicida con la naturaleza en todos los aspectos. Y ahora que estamos refiriéndonos en particular a la carencia del agua, quiero compartir con ustedes estos versos que pareciera que es total imaginación de José Rosas. Estos versos aparecen en el libro Rosas de la Infancia. Y dice: por una estrecha pendiente saltando con furia loca, bajaba de roca en roca un caudaloso torrente. Formando copos de espuma con ronco fragor rugía. Las selvas ensordecían, llenaba el viento de bruma. Con su choque desgajaba los árboles más robustos y cual si fueran arbustos consigo los arrastraba. Luego, en furiosa caída iban sus olas rompiendo y temblando con su estruendo la montaña estremecida, y con sus ondas impuras haciendo terrible estrago, transformaba en ancho lago los bosques y las llanuras, y en el agua sumergidas miraban los labradores con los frutos y las flores sus esperanzas perdidas. Cierta vez, en la ladera, los pastores se juntaron y un fuerte muro elevaron que las aguas contuviera. Pero el torrente orgulloso, sus corrientes acreciendo y el ancho dique rompiendo, desbordóse poderoso, saltando de las montañas en sus bárbaros furores, llevóse árboles, pastores, ganados y cabañas. Vino entonces la experiencia de un buen anciano a los ruegos, y el dolor de los labriegos calmó con su grande ciencia. Un camino diferente a las aguas construyó, y al torrente se llevó por una dulce pendiente. Formando entonces rumores, iba al valle a hallar descanso, y allí formaba un remanso entre millares de flores. Luego, entre guijas jugaba, y caprichoso corriendo iba su curso siguiendo, y la llanura cruzaba. Y el que terrible y airado sembró antes la amargura de flores y de verdura, esmaltó después el prado. Hay caracteres fogosos que si son mal dirigidos se desbordan atrevidos, cual torrentes caudalosos, mas llevados con dulzura por una fácil pendiente, derraman como el torrente los bienes y la aventura. ¡Ah, qué hermosura! Vale la pena aplaudir. A propósito de eso, hoy va a haber un espacio dedicado al agua, pero cómo no, ¿verdad? Él merece que nuestros programas o las televisiones, bueno, las que no tienen como obsesión vender el tiempo,
nos preocupemos por esas cosas. Entonces sí, pero ahora me hace pensar sobre una décima, que ojalá haya una persona por ahí para buscarla en este aparato, de Rosas Moreno, que habla de una nube, a ver si todavía la podemos, a ver que vengan las múltiples colaboradores, desde luego que tenemos, no sé, 20 o 30 por ahí. Se llama a una flor, a una nube, habla de una nube que le dice la flor, le canta la nube, a una rosa me parece que se llama. ¿Cómo se llamaba Rosas Moreno? ¿Te acuerdas? Sí, José Rosas Moreno. José Rosas Moreno. A una rosa o una nube, o una flor. Hay que verla porque es bellísima, hay que enseñársela a los niños. Bueno, yo me sé unos pedacitos, pero mejor la buscamos ahora para ver si llega a tiempo, Irma Urbina Jiménez, de aquí mismo, dice que en Tabasco hay hay un léxico especial muy particular. Me acuerdo que venía de Tabasco el Choco tabasqueño, que tenía un lenguaje verdaderamente, que era prácticamente un lenguaje, y una serie de palabras que a mí me latía siempre, que tenían un origen centroamericano. Pero algunas son europeas y muy bien empleadas. Hay que leer los libros de Francisco J. Santamaría, que es el Diccionario de Mexicanismos, uno, y otro es el Diccionario de Tabasqueñismos, y también el de la maestra Rosario María Gutiérrez Skilsen, profesora de español y funcionaria de la Secretaría de Educación Pública durante mucho tiempo, que tiene un diccionario de tabasqueñismos que es muy importante, de veras. Sí. Creo que es uno de los estados donde se ha hecho un trabajo lexicológico más importante en el país. Será el libro de texto, ¿no? Donde tiene mucho. Andrés Manuel, será el libro de texto si gana Andrés Manuel. Sí, oye. Hay mojo maestro, dicen. Hay mojo maestro, dicen. Sí. Bueno, pues entonces sí, pero... Micho. Hay micho. Hay micho. Bueno, vas a cucarle, ¿cómo dices? Sí, no me cuques, no me cuques. Sí. Cuidado cuando digan que fulano es choto. Mira, Leonardo tiene ascendencia tabasqueña, a ver qué nos dice. A ver, Leonardo. Absolutamente. Mi familia materna se apellida Iduarte, con I latina. Soy descendiente del maestro Andrés Iduarte, a quienes tanto Carlos Pellicer como José Gorostiza consideraban el mejor prosista tabasqueño del siglo XX. Él hablaba de muchísima influencia de olmequismos y mayismos. Y en el sur de Tabasco, en la frontera con Chiapas, se utiliza, por ejemplo, todavía el voceo, que es muy típico de algunos países centroamericanos y que, por otro lado, reaparece en Argentina y en Uruguay. Muy bien. Sí, por eso te digo, sudamericanos o... A ver que busquen, por favor, ese poema, si son tan amables, y de ese autor, José Rosas Moreno se llama, ¿verdad? Yo tengo otro aquí, pero no es exactamente el que tú buscas. Pero no habla del agua. Sí, en alguna parte dice, aquí está la montaña, allá está el río, mas ¿dónde está mi fe? ¿Dónde, Dios mío? ¿Dónde mi amor está? Volvieron al vergel brisas y flores, volvieron otra vez los ruiseñores, mi amor no volverá. Sí. Yo también he leído ese de José Rosas Moreno. Vuelta a la aldea es este. Bueno, vamos a buscar ese de una flor o una rosa. Avilanear. No, pero espérate, íbamos a decir los tabasqueñismos, ¿dónde se quedó? Ya me... Chumanía. Chumanía, no, bueno, no, usted nos pide demasiado. Si hay que ir a hablar allá. Es ser truán, ese es ser truán. ¿Sí? ¿Chumanía? Chumanía. Si no, a ver qué te dice Santa María. ¿Ser un qué? Ser un... Es ser un... ¿De qué partido, no dice? Sí. No, digo, tú luego las dos. Luego me estás ahí... induciendo. Me estás cucando. Te estoy cucando. Estás cuchileando. Sí. Cuchilear también, Pero ese no es... cuchillear. Ese es una onomatopeya de como azuzar. Aquí dice, hay mojo. Hay mojo, maestro, es como decir, me sorprendo, o no me digas, no te lo creo. Dicen, por ejemplo... ¿No hay litis? ¿No quiere decir cómo hay litis? No, litis es pleito. Litis hay pleito, hay problema. Sí. Dicen, por ejemplo, dice... Desde ahí, mijo. Dice, te sirvo un hueso, hay mojo, perro. Como dice, ni que fuera perro.
Porque hay quienes, por ejemplo, preferimos un caldo con un poquito de hueso. Y dicen, te sirvo un hueso, hay mojo, perro. Así dicen en Tabasco. Y aquí en Jalapa y la región es muy común que digan, ay tú. Ay, tú, así. Hasta crees. Hasta crees. Hasta crees, es un jalapeñismo, ¿no? Hay micho, dice aquí. Pero no es ay con H, sino hay interjección de ay. Hay mojo. Hay micho. Sí. Es que micho es como gato. Y decir ay micho es como decir ni que fuera gato. ¿Sí? Es una expresión sorpresiva. Pues. No, pero también en Mandellera decíamos al gato michu. También, sí. Son expresiones. Y sabes que en Tenex se dice mistum. Pues es la misma raíz. Bueno, Irma Urbina, ya usted como... Entonces sí hay cierta similitud. Le recomiendo entonces los diccionarios que dije de la maestra Rosario María Gutiérrez Skilsen y de Santa María, Francisco J. Santa María. Volvemos en un minuto, son ustedes tan amables, después de que dé los teléfonos rápidos. Sí, 840-7090 y 01800-2255-222. Fue rápido. Ojalá y estuviera abierto. Les voy a regalar 5. No, pues cómo, si no, vamos a perder. 10. No, 5. Bueno, ¿por qué no? Bueno, 10 libros. A mí lo que me gusta leer nomás por molestar es alguno de los pensamientos, para mencionar, se enojaron. A ver, dice uno de los pensamientos, no, se llaman irreverencias, ¿no? Entonces dice una de las irreverencias, pero hay que pensarle. Entonces ahí está. No. Y en televisión menos. Y en televisión menos, ¿verdad? Bueno, si este mundo es un fracaso, ¿qué o quién nos garantiza que la eternidad sea un éxito? No, pues, a ver, piénsele, a ver qué diría el padre Martín, en gloria esté. Bueno, Dios no es una respuesta, es una infinita serie de preguntas. ¿O no? ¿O tiene alguien la respuesta a decir Dios es esto? No, dime. Para reafirmar lo que está diciendo, la justificación de la filosofía se maneja en base a preguntas abiertas y difícilmente las va a cerrar. Y una interrogante, dice Sabater, que maneja la filosofía, que la ha manejado a lo largo de la historia de la humanidad, es precisamente si existe Dios. ¿Quién es Dios? Claro. Bueno. Yo más bien diría que Dios es una serie de dudas. ¿De qué? De dudas, claro. Bueno, de preguntas, dudas y una serie de interrogantes. A ver, French dice algo. A ver, French, adelante. Creo que sería necesario recomendar la lectura del libro de Saldaña que se llama Léxico, creo en ti. Ese es. Donde hay una gran cantidad de máximas respecto de Dios que verdaderamente son algo digno de leerse por todo mundo, creyente o no creyente. Gracias, Leonardo. Bueno, fíjate la última, pues nomás voy a leer 13. Dios es tan poderoso que puede inclusive no existir. Así es. Para él no es imposible. Nada es imposible. Desniégamelo. Nada es imposible. Entonces les regalo 10 si son tan amables de llamar con una pregunta, pues si no, qué chiste. Piénsenle una pregunta y luego me lo dicen y les damos 10. Bueno, ya quedó. Bueno, aquí está ya. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy.
De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Carlos Pellicer. Esto no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Es de Carlos Pellicer. Son versos como gota de sebo, ¿no? Dicen así. A mí me lo explicó mi papá, decía, él tenía la expresión como gota de sebo. Cuando cae algo adecuado, perfecto, dice, no hay para dónde hacerse. Entonces, cuando se dice una frase de que no hay para dónde hacerse, es que algo cae como gota de sebo. Y eso es el verso. A ver, dilo tú porque te lo sabes decir. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Genial. Eso es lo que yo te digo. ¿Quién la manda? La manda Marcela de Dios, de Jalapa. Bueno, gracias, Marcela. Alfonso Gerezano López de San Andrés Tuxtla quiere saber qué significa una cosa omnífica. Omnífica, omnis todo, fico es hacer. Hacer, pero... Omnífico es una obra que como lo contempla todo, podría ser. Nuestros políticos tienen una actitud omnífica. Ven en conjunto todo, cuatito. ¿Será omnímodo? No, pero aquí dice omnífica, Es pero que lo que sí es omnímodo. Mira, aquí pone omnímodo. A lo mejor es omnímodo. Es que así estructurada no está mal hecha la palabra. Omnífica sí sería... Pienso en el caso de, precisamente cuando se hablaba sobre Dios, uno de los atributos de su potestad, de su naturaleza divina sería que Dios es omnisciente. ¿Sabe todo? Sabe todo. Omnipresente, ¿no? Todo lo domina, todo lo conoce. Pero estaría mal construida por... A ver, omnífica... No, es que también hay otra... Su obra es omnífica. Sí, puede ser, sí. Ahí diciendo como calificativo. Sí, no sé si está bien. Como Está bien calificativo. Sí. Es como decir magnífico, pues, que Sí. serían magníficos. Bueno, omnímodo. Que tiene todas las posibilidades de apariencia. Que lo comprende todo. Sí. ¿Qué, Leonardo? Que lo comprende todo, abarca todo. Omnímodo, que lo abarca todo. Sí. ¿Qué significa triquis? Es una etnia, ¿no? Un grupo étnico. Un grupo étnico. Sí. Es una raza, un grupo Étnico. mexicano, sí. Bueno, ¿quiere alguien decirme, por favor, el significado de cuaresma? 40 días, 40 días, porque se habla en la tradición bíblica de un ayuno, de una temporada en la que Jesús se prepara para la muerte y ahora es un periodo de las fases litúrgicas que va del miércoles de ceniza al domingo de resurrección, aunque no son estrictamente 40 días. Sí, para agregar también que después del bautismo en el Jordán por parte de Juan, que eran parientes, eran familiares, vino esa prueba en el desierto, son 40 días con sus respectivas noches, y es precisamente en el desierto tiene, aquí hay que comentar esto, el desierto tiene una figura metafórica, una connotación muy importante para el mundo cristiano, porque es preparación, es donde se va a templar el carácter y la formación de los seguidores de Jesús. El desierto hace alusión a nuestra pobreza de condición humana. Bueno, aquí hay nada más para la rifa, pero todo se entra en las rifas, pero en fin. La poesía se llama La Rosa y la Nube y vamos a ver si la podemos encontrar. Sara Rivera Somaya, muchas gracias. De Pánuco llamaron, muy amable. Sumaya. Enrique García Rodríguez de Naranjos te saludan. Hola, Hermes Villanueva Medina de Poza Rica. Bueno, que esta sección les parece interesante. ¿Cómo se llama la mancha que le sale a los espejos por la parte de atrás? Mancha de los espejos. Se llama, tiene un nombre, bao. Tiene es una especie de bao. Halo. Decían las abuelas que las cosas cuando se dejaban húmedas y en los espejos la parte de atrás se pone húmedo, decían que se aposcaguaban. Y entonces una mancha parecida a la aposcaguado. Sí, ¿Pero qué significa aposcaguarse? Aposcaguar es precisamente podrirse. Putrefacto, si es aposcaguado. Esto, permítame, llovió mucho y el maíz se aposcaguó.
¿O se pudrió? Se pudrió, eso es lo que se... Yo Se aposcaguado, pudrió, sí. Y sobre todo que tiene el olor de lo podrido. Ah, que huele a lo podrido. En mi pueblo se hablaba por, ¿cómo se dice tú? Por extensión, ¿verdad? Sí. Me siento muy aposcaguado. Sí. Esta mañana me siento de la... En fin, no, me siento mal, ¿me entiendes? Muy mal, me siento mal. Bueno, ¿qué es canícula? Canícula tiene que ver con perro. Es la constelación del Can que pasa por cierta parte del hemisferio norte en una temporada en la que hace mucho calor, y por eso se habla de que en esa época hace mucho calor. Y estamos, por ejemplo, pensemos en Juan Rulfo, en la primera parte de Pedro Páramo. Vine a Tuscacuesco, decía originalmente, pero después dice, vine a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo, mi padre. Era el tiempo de la canícula. ¿Sí? Y algunos van a asociar esta etapa de la canícula con el verano, que es donde más se siente en su fuerza el calor. Recuerdo una expresión de los italianos precisamente sobre esta etapa de calor extremo. Ellos dicen invierno frío, verano ardiente. Bien. Y además, canícula generalmente es a fines de agosto, que es cuando el calor es más fuerte. Y otra acepción que convendría asociar a canícula, curiosamente, es que casi todos los términos en español de origen latino terminan en culo, quiere decir pequeñito. Diminutivo. Por ejemplo, cubículo es un diminutivo, cubículo es un cubo pequeño, etcétera, etcétera. Cubículo, claro. Murciégalus. Es canícula, es la parte. Músculus, es de canis es menor. ratoncito pequeño, músculo. Así es. Sí, también. Sí, es que Currículum. Acúcula, aguja. Cúpula. la canícula refiere precisamente a la constelación del Can menor, que se forma No, por un no, cuadrado en el cual está de esa manera, y es cuando más cerca se ve al hemisferio norte. José Rosas Moreno, es una fábula, así dicen como fábula. Es poema, es verso, no es prosa. No es prosa. Un joven o una joven, más bien es una joven pispireta. ¿Saben ustedes de dónde proviene la palabra pispireta o es onomatopéyica? Pispirós, fuego. Sí, claro, sí, viene de ahí, de fogosidad. ¿Por qué me reprochas? Decían bravo de sonsonete. No. Que las palabras no son sonete, Son sonido. sonetes. Sí, viene de fogosidad, de rubicundez, de fuego. Claro que sí viene También de fuego. También se asocia con inquietud. Sí. Bueno, todas las calidades que tenga una chava pispireta. Claro. O pispireto. Pero la segunda parte es la que tiene que ver con piros. La primera es con la forma de mover los ojos. Sí, una excepción es que la muchacha pispireta es aquella que se maquillaba, y antes el maquillaje coquetón o que llamaba la atención era ponerse un rubor, chapas, y además era aquellas que le hacían así con los ojitos. Sí. Ah, ¿y de dónde crees que viene? Piropo. Piropo de ahí del fuego. Fuego y ops. Echar ojos, como que dice echar fuego con los ojos. Echar del ojo. Claro, de ahí viene. Claro. Echar del ojo. Sí, pispireta, sí, eso te iba a decir. Ah, pero no se llamaba rubor, se llamaba, dígales. Sí, eso. Colorete. Colorete. ¿Qué te pusiste colorete? Sí, colorete aquí. Bueno, ya está. A ver, exactamente, la familia Rangel quiere que tengamos una definición, ¿cómo se llama de palabras? ¿De semántica? Semánticas de palabras, ¿verdad? Sí, significado. Significados de tráfico de influencia. Vas a ver, bribonerías, pues. Es negociar la influencia, porque tráfico es negocio, Jorge. Consecuentemente, tráfico de influencias es alguien que aprovecha su influencia, si tú quieres, para hacer negocio, pero de mala manera. Viene de abusando de su poder. A través de facere, ficare es llevar. Hacer o llevar por, a través de. Sí. E influencia, es el poderío derivado de alguna posición política, etc. Bueno, felicita este programa, es la persona que saludó en Río Cedeño, Arminda, doña Arminda, que tiene problemas ahí, que quiere arreglarlos.
porque en el río, como había cámaras y eso, dijeron, ¿qué va a venir el gobernador? Y dije, no va a venir. Lamento decirte. Fue una señora que aquí me Sí, de buena voluntad preguntó ella. Sí. No lo hizo. Entonces, Es que no éramos más que nosotros. Es la señora que estaba cantando ahí también, porque tú no te fijaste, pero estaba cantando ahí arriba. Sí. Y cuando había Jorge se puso muy pispireta. No es el gobernador. Dice, no es nadie, somos nosotros, dijimos. Es hediondo, a propósito del río, hediondo es... Suele decirse con una aspiración hediondo entre nosotros, porque originalmente esas palabras vienen precisamente de un sonido que suena así, perdón, ya dije una barbaridad, sonido que suena, un sonido aspirado. Y vale, entre pero es costumbre, muchos ¿verdad? hablantes dicen hediondo. Olor desagradable. Sí. Hediondo. Sí. Bueno, ¿cuál es el origen de alchichica? ¿Conoce usted alchichica, señor profesor? Don Antonio. Pero tiene la raíz agua. Atl es agua y chichica La es laguna, como, ¿no? es como el lugar donde se abulta el agua. Sí. Chichi es como chiche, pues como abultamiento. Atl es agua y can es lugar otra vez. Sobre esa costumbre, por ejemplo, decir ejele, afirmativo, es decir, expresión afirmativa para suplir a sí, simplemente, como la como la onda que sí, que parecería que da jerarquía y cultura y personalidad el hecho de no decirle sí, señor, sino así es. Así es. Bueno, en México tenemos la propensión a usar el le al final de muchas expresiones. Éjele. Órale, Órale. por ejemplo. Sí. Ándale. Ciérrale. Tápale. Así como en otros países tienen la propensión a usar otros sonidos. Por ejemplo, esto es muy mexicano. Leonardo, por favor. Sí, se asocia desde luego con la voz achichincle, Jorge, que en sentido figurado significa persona de rango inferior que se muestra servil y anda siempre adulando a un personaje. Y de allí achichinques, cuya etimología es el que chupa el agua. Sí. De atl, agua, como bien decía Manuel Munguía, y chichinque, el que chupa. O sea, asociando una a la otra, chichinque se asocia a la voz que te preguntaba la amable televidente que llamó. Muy bien, gracias. Saldaña, el piloncillo se llamaba pancle, no, se acomodaba en forma de un pancle, de un pancle de piloncillos, Que es ¿verdad? estibado, amontonado uno sobre otro. Por cierto, en Tabasco al piloncillo le dicen panela. Aquí también Panela. aquí mucha gente le dicen panela. Panela y panocha. Panoche en otras partes, sí. Y bueno, pinolillo es Es la garrapata chiquita. menor, sí. Garrapata. Verbigracia. Por la gracia de la palabra querría decir originalmente, aunque ahora significa por ejemplo. Bueno, Sí. los de Miami que todo lo hacen mal y además hablan mal, dice alar. Ellos quieren ser muy cultos diciendo no, jálale ahí, álale ahí. Los hablantes de la península ibérica también dicen O sea, alar. alar. Sí. No, pero es de otro alar, yo creo. No. Es que Alar es asusar al buey. no, pero también es ¿Jalar? dar tracción a algo, sí, como Pero jalar. en Andalucía le jalas, o le metes o le jalas, ¿no? No, alar. Ala, muchacho, vamos a pastorear o algo así. Sí. Bueno, pero de tirar una cuerda. Sí, dicen alar, pero nosotros en México tenemos la tendencia a decir más el sonido jalar. Sí. Bueno, Rosy Peralta de Jalapa. No es que los de Miami diciendo alar piensan que al verlos vamos a pensar que vienen de Andalucía o de España del Norte. Sí. Y, hijos, saludos al maestro Daniel Méndez y felicito al programa. Rosy Peralta, ahí está o ahí está. No, ahí está es un apócope, ¿no? Es una forma simplificada Sí. Ahí está. Desaire y desgaire, ¿tienen que ver? No. Desaire es como quitar de en medio y es decir, Quitarte el quitar aire. de su lugar, porque Sacarte ocupamos de un lugar onda. en el aire. Y desgaire es hacer con cierto descuido una actividad. Bueno, Mauricio Villomén,
De Huatusco, saludos, Mauricio, eres muy amable. Huastequeños, es de huastequeños, pero es de la Huasteca, ¿no? Sí, pero nos decimos huastecos y los hablantes de la lengua original ahí, a ellos mismos se llaman Tenec, que quiere decir la gente o el pueblo. Ah, pues total, son veracruzanos. Sí. Pues más o menos. Somos veracruzanos del norte. Del norte, ya llegando a Puebla o San Luis Potosí, ¿no? Santiago Gutiérrez Rojas, ¿qué significa la palabra aides feces? Adeis feces. Adeis feces. ¿Qué es Adefesio, ¿no será? Será adefesio, sí. Bueno, originalmente se llamó adefesio a algo despreciable por la carta ad Efesios. La carta a los Efesios. Claro, no, ahí esa. Es la carta ad Efesios, es Sí. una epístola, ¿no? Es una de las cartas de San Pablo que está dirigida a los habitantes de Éfeso, Pero y como los trató muy mal, entonces desde la aparición de la carta de San Pablo a los habitantes de Éfeso se habla de un adefesio cuando te dicen algo muy fuerte, o también se asocia con algo que tiene mal aspecto. Se asocia con, con fealdad y luego para la precisión histórica de los hechos de los apóstoles, que es la parte Solo que final. hay una confusión porque al principio la carta estaba dirigida a los habitantes de Corinto. Entonces era ad Corintos, que después, en una mala traducción, se la dirigieron a los Efesios. Sí. Entonces le cayó a un pueblo que no era. Bueno, pero entonces ad Efesius. Dirigida a los Efesios. Sí. ¿Y qué los puso como campeones? Los pone como lazo de cochino, sí. ¿Y de ahí la palabra de Efesio? Sí, claro. Fíjate qué hermoso, no sabía yo que así fuera. Bueno, avilanear, vil quiere decir vil, es como el presidente que dijo, los viles chinos. Por favor, sí. Chinos. Sí, Sí. no. Sí. Bueno, avilanear. ¿Cuál es el origen del verbo me siento agüitado? Agüitar. Cansado, triste. Viene de cuita. No, Cuita. viene de Como de cuita. cuita. Cuita, que es una palabra de origen latino, Español. que es tristeza, que es pesadumbre, y originalmente era acuitar, pero como entre nosotros tiene mucho peso la palabra agua, Sí. se Agüitado. confundió el sonido, porque es otra agüitado. vez C y G son parientes fonéticos. Tepalcate, señor profesor. Maestro. Piedrecilla. Tepalcate, Tepatl. Viene de tetl, piedra, Sí. y patl es pedazos, pedacería de piedra. Sí. Se llama así en tono un poco despectivo. Tepalcate es cacho de piedra. Sí, a los pedazos. No, de Pedazos de piedra, no. piedra. Caso de una olla. Sí, de pero barro. de todas maneras es piedra. Si tú quieres tierra cocida, pero ya petrificada. Y se les llama tepalcates a las pedacerías que se encuentran por ahí en zonas arqueológicas. Y esa pedacería se utilizaba antes, cuando todavía no eran antigüedades, se utilizaban para hacer algunos que caminos escriban también. bien, esto Entonces, no camino sí. de Tepalcate. Sí, Entonces le decían al trabajador, tráete los tepalcates para hacer el camino. ahora ya también en sentido más extenso se dice, a ver, vamos a poner en orden los tepalcates cuando vas a acomodar los trastes de la cocina, el Las cosas de molcajete, trabajo. el Está metate. vinculado. Sí, Ajá. Bueno, Cazuela. a ver, de Federico García de Pánuco, hay dos tipos de chénchere, que en Mandería dicen chéjere, Sí. y en la Huasteca el colorado y el gris, a ese gris se le dice querreque. Sí, Bueno, pero y ya queda. también para reafirmar eso en la zona de Tantoyuca le dicen chénchere picapalo. Bueno, ¿qué cosa es un tepalcate? Ya lo vimos, estoy verdaderamente fascinada. Gracias, don Lucy Carranza de Cardel, está muy amable. Capoatán es un lugar seguramente. Otrosi es... Otro sí quiere decir otro sí. además. Es una palabra que se Italiana, usa sobre ¿no? todo, es latina, se usa Latina. sobre todo en textos jurídicos. Cuando terminaste de hacer un petitum, digamos, la petición, Una petición. en una demanda, y se te olvidó algo y dices otro sí u otro sí, digo que necesito esto y esto y esto. Además También sí. a eso se le llama, que es un término poco usado, una adenda, adenda, sí. que es una agregada. Un agregado. ¿La adición? Una página agregada, Sí. pero es muy
adenda y se le pone arriba adenda y luego dices lo que quieres Sí, decir. es que viene de adherir. Adherir. Pero adenda, agregado. Jorge, sería el plural, el singular es adendum. Adendum. Sí. Mi querido Leonardo, nos despedimos de ti, Leonardo French, embajador de México. Eres muy amable, estás en Cuernavaca. Dentro de 8 días te convocaremos si estás por allá para que seas tan amable en darnos un poquito de lo mucho que sabes a este respecto. Gracias, Leonardo. Gracias a ti, Jorge, y a tu querido auditorio. Muchas gracias. Estaban por repartir en el Congreso Americano, en la Primera República, con George Washington, la forma de decir cuántos diputados iba a ser para cada lugar. Washington mandó la primera adenda cambiando la decisión del Congreso y después mandaron las primeras enmiendas. También. Que es diferente. Bueno, guardamos las llamadas para que ustedes esperen la nostalgia. Viene Luis Demetrio, un gran compositor que viene, pues es decir, él va a estar con nosotros en el mismo momento y ¿cómo se dice? Para no decir en vivo y en directo. ¿A qué mismo? Realmente va a estar con nosotros, no es grabación, ni playback, ni todas las cosas que se hace, estará con nosotros y vamos a ver el reportaje del Río Cedeño. Ojalá me dijesen qué piensan de lo del Río Cedeño, porque vale la pena que lo consideremos como ¿cómo diría yo? Como un llamado de atención para ver si convencemos a usted y a todos nosotros de que nos interesemos por eso. Volvemos aquí y luego yo te doy la entrada para el Río Cedeño. Mucho gusto, señores. Gracias. Bueno. En la preparatoria Juárez, el señor Vicente Espino Jara, coordinador de proyectos de la Biblioteca Histórica, una auténtica joya de Jalapa que quizá no la apreciemos en su grandísimo valor, y Sergio Suárez Rebolledo, jefe de oficina de las bibliotecas y director general del Bachillerato y Educación Terminal, ¿verdad? Vicente, si eres tan amable, cuéntame qué se prepara en el año de Juárez, en la preparatoria Juárez, y trajimos unos libros que no se deben sustraer ni sacar de la biblioteca, pero que vamos a ver en estas imágenes. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Jorge. El Colegio Preparatorio y su Fondo Histórico nos está divulgando a la sociedad jalapeña y al público en general de Veracruz la bibliografía juarista. Esto es la colección de libros de la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX que forman parte de la colección. ¿Cuántos libros hay de Juárez por ahí? Estamos exhibiendo 12 obras. Esto quiero señalar que es en coordinación con la biblioteca el Fondo Antiguo del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. ¿Estas obras qué características tienen? Bueno, las características fundamentales es que tenemos 2 obras que se publicaron como biografías en los 2 primeros años recién la muerte del presidente Juárez, y una muy importante, publicada en 1873, que está realizada por el ingeniero Manuel Rivera Cambas, un jalapeño notable, sin duda alguna, y que hace una obra, una compilación de las biografías de los gobernantes que ha tenido México desde los virreyes hasta Benito Juárez. Bien, esto se van a exponer los libros, ¿verdad, el licenciado? Si es tan amable, Sergio. Sí, así es. Estos libros van a estar expuestos durante todo el mes de marzo, precisamente conmemorando, como en todo el país, lo de Juárez, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahorita llevando a cabo este primer proyecto de una serie de exposiciones que pretendemos realizar en la Biblioteca Histórica. Esto es con el fin de dar a conocer
el acervo que en ella se encuentra, como ya lo mencionó el licenciado Vicente, tan importante. Así es que vamos a realizar una serie de eventos cada 2 meses. ¿Cuántos volúmenes hay en la biblioteca de la preparatoria? Sí, estamos ya hablando de más de 17,000 volúmenes que se encuentran libros valiosísimos. Libros valiosos desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XX. Bueno, debo decir que se respira un espíritu de templo, de religiosidad. Estar ahí es una delicia. Casi les quiero preguntar, ¿es preferible ir o no ir? Lo que quiero decir, obviamente, sería hermosísimo que todos con un santo amor y cariño por nuestro pasado la visitáramos, pero en fin, lo que quiero decir es que a lo mejor va mucha gente. No, el objetivo fundamental es que los jalapeños, los veracruzanos, conozcan el tesoro, las valiosas obras que se atesoran allí y que forman parte del patrimonio cultural de todos los veracruzanos. Estamos viendo en la imagen en este momento la obra del ingeniero Manuel Rivera Cambas, que es una biografía de Juárez, con una ilustración gráfica muy interesante, muy bella, publicada en 1873. Las obras están a disposición de toda la ciudadanía, desde luego con los requisitos que deben de complementarse para este tipo de acceso. Pero las puertas del colegio preparatorio están abiertas para todos, además de que a partir de un decreto que hizo el gobernador del estado en julio de este 2005, lo declaró patrimonio cultural de todos los veracruzanos. Muchas gracias, licenciado, son muy amables. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro, mencionarles nada más como dato curioso, en la ciudad de Puebla existe una biblioteca que es muy conocida, la Biblioteca Palafoxiana. Sí. Y es un museo ya esa biblioteca considerada. Claro. Algo así pretendemos que se difunda en nuestra capital, en nuestro estado, que contamos con una belleza de patrimonio bibliográfico que es la biblioteca del Colegio Preparatorio, y que también la conozcan, que acudan como acuden a ese tipo de plantel. Con el espíritu natural de cuidar algo que es de ustedes, que así es nuestro, que nos pertenece y debemos preservar para las generaciones futuras, ¿verdad? Así es. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Voy a agregar algo, Jorge. Se trata de que invitar a la ciudadanía, que esta es la primera muestra que estamos desarrollando en el mes de marzo con motivo del bicentenario de Benito Juárez. Pero para el próximo mes de mayo tenemos ya preparada lo que va a ser la exposición de los documentos Relaciones Iglesia y Estado. Muchas gracias. Señores, mucho gusto. Y ahora, si me permiten ustedes, yo voy a presentar a todos los niños que vengan por acá, los niños, porque tengo para ellos que decirles, a ver, que ya no hay más, ahí había por ahí un montón de niños, ahí vénganse por acá, siéntense, los chavitos. Muchas gracias, señores, muy amables. No que había más niños, había otros niños, tráiganlos con esa diligencia que les caracteriza, invítelos a venir, ahí viene uno, ahí viene otro, siéntense, chavitos. Les voy a leer un versito porque se está acabando el agua. ¿Ya sabías? ¿Ya sabías, Mateo, que se está acabando el agua? ¿Tú? Tú ya sabías. Bien, siéntense aquí. Y ya no va a haber agua. Entonces esto se llama la flor y la nube. Fíjense, sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor que abrazada se moría y en su penosa agonía le dijo así con amor: yo te bendigo, la suerte Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, una gota de rocío por piedad porque me muero. Pero la nube orgullosa, insensible, caminando, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa. Que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, y la nube en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre en donde quiera la tristeza la seguía. Sintió de pronto profunda, indefinible ansiedad, y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda, y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió, y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente tendió su ligero manto, y regándola con llanto exclamaba dulcemente: despierta, yo soy despierta, yo te traigo la alegría.
mas la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre a rogaros va, no lo miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien cuando es inútil, quizá. ¿Le entendieron? Sí, le entendieron, ¿verdad? Vayamos al río Cedeño, por favor, y vean, por favor, lo que les vamos a presentar. Efectivamente nos recomendaron que tuviéramos un tapaboca, pero es ante la imposibilidad de hacerlo, ustedes, que el doctor nos perdone, pero estamos en el río Cedeño. Ese río, ya en Jalapa, ya en Banderilla, a la mitad, hace mucho tiempo era un lugar de recreo, de belleza, contento de todos los banderillenses y de todos los jalapeños. Era bellísimo. Había mariposas, los liquidámbares, y así se dice, estos hermosos árboles que lo rodean, eran una verdadera delicia, y el agua era transparente, azul, fría, evidentemente, puesto que viene del cofre. Hoy es un caño que ustedes están viendo, y en el Día del Agua, en la conmemoración y los congresos mundiales que hay, espero que no para privatizar y volver un artículo de comercio el agua, sino para que sea el sustento y la vitalidad de la humanidad. Queremos que nuestro programa no permanezca alejado de eso. Por eso hemos preparado a ustedes este pequeñísimo reportaje, que creo que no lo sea, pero en fin, es más que reportaje, un lamento por todo lo que en aras quizá del modernismo, del mercado, de doctrinas filosóficas monetaristas, de todo lo que hemos perdido. En aquella época, estamos en el río Cedeño, junto a la venta de Cedeño, que ya en 1773 se consigna como un hotel, es decir, un hotel en realidad para los pasantes que iban de Veracruz a México. Y esa hermosísima construcción, a quien agradecemos todas las gentilezas que han tenido para que podamos llevar a ustedes estas imágenes. En aquella época, 1900, quizá 15, por ahí, había un obispo dado a la literatura, don Joaquín Arcadio Pagaza. Así le cantaba a este río. Decía este soneto, dice este soneto de este poeta del siglo pasado: humilde río de verdosa orilla, de airosos giros del correr del viento, de blonda espuma, de sonoro acento, de blanca arena que cual plata brilla. Beba de ti la agreste cervatilla, de la torcaz te arrulle su lamento, y el noble y ágil toro pasca lento a tu margen, dorada manzanilla. En donde arranca el cofre soberano, sacudes hacia atrás la nívea greña y raudo corres a regar el llano. Al labrador le brindas, que en ti sueña, frutos opimos y abundante grano, y así transcurres entre peña y peña. Vamos a escuchar ahora, como un requiem musical por este río que ha muerto, a Rebeca Flores, maestra de violonchelo, que nos interpreta de Juan Sebastián Bach, Zarabanda.
Bueno, creo que nuestra misión estará cumplida si logramos hacer pensar a usted que debemos tener una conciencia ecológica. Cuando yo digo conciencia ecológica, no es una frase de carácter político y por ende demagógica que estoy utilizando, sino de enseñarle a los niños, a todos nosotros, a lamentar lo que se pierde cuando se descuida la naturaleza. Nosotros no deberíamos estar aquí. Este río debería estar acogiendo mariposas, sembradíos de flores alrededor, los niños estarían jugando aquí. Estamos en un lugar de contaminación, donde nos podemos enfermar. Por eso nos recomendaron que trajésemos nuestro tapabocas, donde un mosco puede picarnos y puede darnos el dengue. Y donde hace rato estaban jugando unos niños, porque a los niños les gusta jugar con el arroyo y con el agua de las fuentes. En fin, creo que sea elocuente y esta canción que nos interpreta magistralmente Brenda Roa, acompañada con Antonio Delgado, nos describe más esto que sí tiene características de tragedia. Adelante. Antonio. Como una promesa, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Como una esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche, como un horizonte, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Fíjate que una vez en una pequeña investigación de que queríamos saber qué era esta posta de Cedeño, que es la construcción esa que vemos por ahí, y este puente hermosísimo, encontró un amigo mío de Sopa de Letras que murió en Tlatelolco. Roberto Villaseñor encontró un escrito que por ahí tengo obviamente extraviado, donde en 1773 un policía de Veracruz traía un preso rumbo a México y vino, obviamente se supone que cada uno venía en un caballo, en una bestia,
Y ese individuo que era el carcelero, digámoslo, pasó a vivir a esta posta, la posta de Cedeño, que da nombre a este río, y en ese puente que está ahí, que debe ser un puente de la colonia, lógicamente, y que es bellísimo, por cierto, y que resiste el paso del tiempo. Bueno, pues ese individuo pasó aquí con su preso, no se le escapó, como suele suceder, ni se salió por la puerta principal. Esa noche me acuerdo que me llamó la atención que cenaron y en el escrito, ¿cómo se dice? En el recuento, en el expediente que llevaba apuntó que eran 2 o 3 centavos de pastura para su bestia, para su cabalgadura, de la cena y camastro para los dos, para el prisionero y el guardián, y que al otro día temprano enfilaron por la carretera rumbo a Perote. Y entonces ahí da seña y lugar de que aquí era un lugar destinado ya para el turismo, digámoslo así, porque era un incipiente turismo y que servía para todos los menesteres de la justicia, que en aquella época sí se realizaba por lo visto. Entonces, imaginemos cómo haya sido ese río en aquella época, con deshielo, ¿verdad? Del cofre de Perote, por eso el poema de Pagasa dice que el río vuelve sus ojos hacia su melena blanca del cofre de Perote, que suponemos que en aquella época tenía nieve, y esa agua de aquí era reconocida por todos como un agua fría. Esta es una labor de todos, tenemos que cantar todos. Bueno, va, la gota de agua, ¿cómo dice la gota de agua? Mi querido maestro Gabilondo Soler hizo una canción que de los niños deben de, y nosotros adultos no vemos por qué no, ¿verdad? Sí. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. En vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. En la canción mexicana, desde luego, hay un gran, digamos, arsenal de canciones y de melodías dedicadas al agua. Lo que pasa es que muchas veces las intérpretes, todo, sea lo que sea,
lo dicen con un acento erótico, aunque esté hablando, aunque no tenga nada que ver con el asunto. Eso es un hecho, ¿verdad? Están hablando del caballo que atravesó y le dan inflexiones eróticas al asunto. Y si es Arsenal, mejor. Pero aquí lo que sabemos es que, por ejemplo, esa, ¿cómo se llama aquella canción tan hermosa? ¿Te la sabes? Un pedacito, aunque sea, a la orilla, a la sombra de un pirul. Sí, pero ¿Cómo se llama? La Mujer ladina, que no tiene algo de machismo, pero en realidad, bueno, ladina era sinónimo de ¿qué? Viene de decirle al que hablaba una lengua latina, es decir, el que habla español es malandrín para la visión del autóctono. Entonces dice, habla lengua latina y de ahí deriva ladino. Ya no era indígena, ya tenía como una doble personalidad. Exactamente, ya se había medio convertido, sí. Y era mañosa esa mujer. Y entonces, ¿cómo dice esa partecita? A ver. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no la puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se cuyó con mi querencia para nunca jamás volver. A la orillita del río, a la sombra de un pirul, su querer fue todo mío, una mañanita azul, y después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la empecé a besar. Y dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma y a veces me hace llorar y me duele tanto el alma que no puedo ni resoñar. A la orillita del río, a la sombra de un pirul, su querer fue todo mío, una mañanita azul, y después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la volvía a besar.
¿No has visto cómo pierde su alegría una fuente ya vacía porque el agua le faltó? Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, cómo se pone a llorar. Y sufre la luna cuando brilla y no hay dos enamorados que la quieran consolar. ¿No has visto cómo pierde su alegría una fuente ya vacía porque el agua le faltó? Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. Desemboca en la arboleda lentamente el río Cedeño. El nombre muy bien le queda porque es de seda y de sueño. Y le van cuidando el cauce, el eucalipto, el encino, el liquidámbar, el sauce, el cedro, el roble y el pino. La corriente se demora para acariciar las plantas y junto a la zarzamora como que se para y canta. Para saber navegar y poder vivir contento tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Para saber navegar y poder vivir contento tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Qué pena que no hay pintores que estén pintando en su orilla, pues hay montones de flores entre matas de higuerilla. Los pájaros desde el nido llevan la segunda voz, el jilguero en sostenido y el clarín en la mayor. El río de alguna manera prendió mi imaginación. La hija de la lavandera se bañaba en camisón. Para saber navegar y poder vivir contento tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Para saber navegar y poder vivir contento tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Sirenas y travesías, aventuras en tropel, y un niño pirata hacía unos barcos de papel.
Como en mi pueblo no hay mar, hay montes, cerros y un llano. Me tenía que imaginar que aquel arroyo era océano. Fue el río mi universidad, con ser que su agua es tan fría. Allí aprendí la verdad, belleza y filosofía. Para saber navegar y poder vivir contento, tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Para saber navegar y poder vivir contento, tienes que saber cruzar el río que llevas dentro. Creo que hemos rendido un, ¿qué diríamos? Un tributo, un recuerdo, un requiesca timpache por un río muerto. Sí. Estamos no celebrando, en el velorio, en las exequias de un río que un día fue lleno de vida. Gracias, Antonio Delgado, eres muy amable. Brenda Roa, magnífica tus interpretaciones. Gracias a mis amigos del dueto Danubio que nos han acompañado. Y Manuel Munguía concluye esta sección de homenaje a un río, requiem por un río muerto, y nos dice una de sus décimas. Gracias. Pensando en lo que nos puede pasar a futuro. Dice así: pobre tierra maltratada por la humana necedad, perdón por nuestra maldad, madre tierra encadenada. Ha de llegar la alborada y de tu parto la hora, para demostrar, señora, al hombre que te dañó, que si a ti te mancilló, no tiene progenitora.